Bien, vamos a ver ahora nuestros cálculos, la siguiente pregunta, que correspondería con cálculos estequiométricos, ¿de acuerdo? Hemos hecho esta actividad de autoevaluación y vamos a ver ahora cálculos estequiométricos. Bueno, pues vamos a ver cómo explica la teoría cinético-molecular, la teoría atómico-molecular, todos estos cambios y estos cálculos estequiométricos. Bueno, pues vamos a ver qué dice. La teoría atómico-molecular supone que la sustancia está formada por átomos, moléculas o iones unidos entre ellas por una fuerza de atracción, ¿vale? Entre ellas, estas son partículas invisibles a simple vista, muy pequeñas, microscópicas, en un continuo movimiento al azar, y entre ellas existen unas ciertas interacciones. Bien, una reacción química se produce cuando los átomos que forman las sustancias originales, a los cuales llamaremos reactivos, por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí pues un émbolo, en el cual por una parte tenemos oxígeno, en una parte tenemos oxígeno y por otra tenemos hidrógeno, ¿de acuerdo? Oxígeno e hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces estos serían los reactivos, el oxígeno y el hidrógeno, ¿de acuerdo? Que se combina para dar lugar a unas nuevas sustancias denominadas productos. Una ecuación química, como hemos dicho, entonces tendríamos una reacción química, una parte que serían los reactivos, por ejemplo en este caso el oxígeno y el hidrógeno, y en otro tendríamos los productos, que son las nuevas sustancias químicas, las nuevas sustancias químicas que aparecen fruto de la reordenación de esos reactivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una ecuación química? Pues una ecuación química es una representación simbólica de una reacción química, de lo que ocurre en esa reacción química. También informa, o sea, primero diremos que es una representación simbólica de lo que ocurre en la reacción química, simbólica, pero que nos da mucha información, nos da mucha información. También informa sobre qué, sobre las cantidades relativas de las sustancias que intervienen. Y eso lo hace mediante unas cantidades por unos números indicados que se llaman coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que el hidrógeno, el oxígeno, va a reaccionar con quién, con el hidrógeno, para formar quién, agua, ¿vale? Agua. Pero fíjense una cosa, aquí en realidad también me está diciendo que dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso van a reaccionar con quién, con una molécula de estado de oxígeno en estado gaseoso para dar dos moléculas de agua en estado gaseoso. O lo van a hacer en esta proporción, siempre 2 a 1, dos moléculas de hidrógeno por cada una de quién, de oxígeno. Esto no significa estos cálculos estequiométricos, estos coeficientes estequiométricos, lo que me dice es que tienen que ser dos de quién, de hidrógeno, siempre con quién, con uno de oxígeno, en esta proporción. Puede ser que aquí haya 100 millones de moléculas de hidrógeno, y aquí haya otra cantidad distinta de moléculas de quién, de oxígeno. Pero cuando reaccionen los del interior, siempre va a tener que ser en esta proporción. Si no están ajustados, pues o sobrará bien, o sobrará hidrógeno o sobrará oxígeno, pero no pueden reaccionar de cualquier manera. Vamos a ver que esto está muy relacionado con ¿qué? Con la ley de las proporciones definida constante de Proust, ¿vale? Bien, entonces quería resaltar que esto es lo que se conoce como coeficientes estequiométricos, que son unos números que se colocan delante de cada fórmula para indicar la cantidad de la misma, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa que es evidente en el caso de que tengan el valor unidad, se omiten. Aquí yo no he puesto el 1. Aquí yo no he puesto el 1. En el caso de que tengan el valor unidad, se omiten, ¿vale? Solo hay que poner los números que son distintos de la unidad, ¿de acuerdo? Y no hay que confundir los coeficientes estequiométricos con otro tipo de cosas, como puede ser la composición de cada fórmula. Los coeficientes estequiométricos pues vienen aquí, serían el 2, hay que ponerlo, y el 1 que no se pone, ¿de acuerdo? Y aquí el 2 que sí hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Bien, en una ecuación química figuran dos miembros. En el primero la fórmula de los reactivos, es decir, que en la parte de la izquierda están ¿quién?
los reactivos. Tendremos varios reactivos, un coeficiente estequiométrico 1 para el reactivo 1, un coeficiente estequiométrico 2 para el reactivo 2, un coeficiente estequiométrico 3 para el reactivo 3 y así sucesivamente, hasta n reactivos, los que sean, siendo n el número que sea, el número de sustancias que van a intervenir. Y aquí tendré también ¿quién? Un coeficiente estequiométrico para quién, para el producto 1 y un coeficiente estequiométrico distinto para quién, para el producto 2, etcétera. En este caso, en esta fórmula, aquí tendré yo dos reactivos. El reactivo 1 que sería ¿quién? El hidrógeno, y el reactivo 2 que sería ¿quién? El oxígeno, ¿vale? En estado molecular, claro. Y en estado gaseoso, pero el reactivo sería el hidrógeno, uno de ellos, y el otro el oxígeno. Y el producto, pues aquí habría solo un único producto. No hay un N sub 2, no hay el producto 2. Solo hay uno, que sería el agua, ¿vale? Entonces en este caso, N sub 1, ¿cuánto valdría? 2. N sub 2, ¿cuánto valdría? 1. Y N sub 1, ¿cuánto valdría? 2. Lo que pasa es que el 1 no hay que ponerlo, no hace falta. Si además suele indicarse el estado físico, ¿vale? Es importante, o si ustedes quieren, pues en muchas reacciones químicas nos indican el estado físico, ¿Y qué es eso del estado físico? Pues ya lo he dicho, hemos hablado en el comienzo del tema de que la materia o el hierro, por ejemplo, el hierro no es sólido, ni es líquido, ni es gaseoso. Puede estar en estado sólido, o en estado líquido, o en estado gaseoso, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, sobre todo temperatura, ¿de acuerdo? Bien, entonces la S indica que la sustancia está en estado sólido, la L que está en estado líquido y la G que está en estado gaseoso. Y también se emplea AC, que significa que la sustancia se encuentra disuelta en agua, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues de momento vamos a ver esto y vamos a ver entonces que aquí en esta reacción química, en esta ecuación química, pues tengo los reactivos que me van a dar los productos, ¿de acuerdo? Y tengo los reactivos, tendría el reactivo 1, el reactivo 2 y el producto 1, y además los coeficientes estequiométricos. Le vamos a dar al estar para que veamos qué es lo que ocurre. Esto es lo que ocurriría a nivel microscópico. Pues tenemos aquí el hidrógeno y el oxígeno, ¿vale? Que empiezan a reaccionar y pues ven ustedes, aquí han aparecido moléculas de agua, y cuando estas choquen con estas otras y reaccionen, pues tendremos las moléculas de agua. Esto es lo que ocurre en la realidad, y sin embargo viene representado por la ecuación química que nosotros hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Bueno, decir también que se dice que en una ecuación está ajustada, y esto es muy importante, cuando el número de átomos de cada elemento en cada uno de los lados de la ecuación es el mismo. Es decir, nosotros tenemos que tener, cuando planteemos nuestras ecuaciones químicas, tendremos que considerar si están ajustadas, y si no están ajustadas tendremos que ajustarlas en la mayoría de los casos. Para responder las preguntas. Hay veces que ni siquiera hace falta que estén ajustadas, pero conviene que la ecuación química esté ajustada. ¿Y eso de ajustada qué significa? Hombre, pues que el número de átomos de cada elemento a ambos lados de la ecuación pues tiene que coincidir. Es decir, que aquí por ejemplo, vamos a ver si este está ajustado o no. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo yo? Pues átomos de hidrógeno tengo 4, porque tengo 2 moléculas de ¿quién? De H2, que sería 4 moléculas de 4 átomos de hidrógeno. ¿Y aquí cuánto tengo? Pues aquí tengo 2 por 2, 4. En el agua tengo 4. Es decir, que ahí no ha aparecido ningún átomo raro de hidrógeno. O sea, tengo los mismos al principio que los que tenía al final. ¿Y aquí cuántos tengo de oxígeno? Pues tengo 2. ¿Y aquí qué tengo? Pues como tengo 2 moléculas, 2 por 1, 2, pues tengo 2 átomos también de ¿quién? De oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es la ecuación, Aquí han puesto más partículas, si ustedes se fijan, aquí no se han limitado únicamente a 2 moléculas de agua, sino para el dibujo, para el diseño o lo que ocurre en la realidad, pues pueden haber más partículas. Lo que pasa es que esta me está diciendo la proporción, la cantidad, la relación en la que tienen que reaccionar
siempre, es decir, dos de moléculas de hidrógeno con quién, con una molécula gaseoso, con una molécula de quién, de oxígeno para formar quién, dos de agua. Pero puede ser que yo aquí hubiera tenido el número de Avogadro o 7000 moléculas o las que fuesen. Yo me tengo que fijar en esto, que lo que me dice es la proporción, en la relación en la que se da esa reacción química. Bueno, y fíjense que tengo los mismos átomos de hidrógeno al principio que cuando, que al final, ¿vale? Y los mismos átomos de oxígeno que al final. ¿Esto a qué le suena a ustedes? ¿O qué le debe decir? Pues esto principalmente, bueno, principalmente no directamente me está hablando de que de la ley de conservación de la masa, de Lavoisier, ¿eh? La masa, la suma de la masa de los reactivos tiene que ser igual a ¿quién? A la suma de la masa de los productos. Claro, evidente, porque además, fíjense, si yo le doy aquí al replay, yo voy a tener ¿quién? El mismo número de átomos que al principio, que es cuando, que al final. Lo único que ocurre es que esos átomos se van a reordenar de otra forma distinta. Esos átomos y moléculas se van a reordenar de otra forma distinta, pero aquí no desaparece ni aparece ningún nuevo átomo. ¿Comprenden? Entonces, como ni aparece ni desaparece ningún átomo, sino que los átomos permanecen constantes, son los mismos, lo único que se han reordenado de otra forma, pues consecuentemente la masa de estas sustancias será la misma al principio que al final. Es decir, obtenemos ¿quién? Aplicando la teoría cinético-molecular o atómico-molecular, pues es coherente, vemos que sacamos la ley de conservación de ¿quién? De Lavoisier, de la masa de Lavoisier, ¿vale? Muy bien, pues esto es una de las fortalezas también de nuestra teoría, es decir, que es capaz de explicar los hechos experimentales y que es capaz de corroborar, de comprobar las leyes experimentales, como son las leyes de conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas y constantes, y también veremos que la ley de las proporciones múltiples. Bien, bueno, y entonces dijimos que está ajustada, y al estar ajustada, el número de átomos que hay a la izquierda tiene que coincidir con el número de átomos que hay a la derecha. Dicho de otra manera, el número de átomos de reactivos tiene que ser igual que que el número de átomos de productos. Lo que pasa es que van a estar reorganizadas, organizadas de forma diferente. Pues fíjense, vamos a ver si estas están ajustadas o no. Fíjate la reacción de combustión del etano. Luego ya al final del tema veremos sobre formulación. Le daré unos apuntes de formulación para refrescar lo que vimos en primero. Pero ahora de momento, bueno, pues vamos a ver que este es el etano, que reacciona en una combustión con ¿quién? Con el oxígeno para dar ¿quién? Dióxido de carbono y ¿quién? Agua, una reacción de combustión típica, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, ¿cuántos tenemos cuántos átomos tenemos de carbono al principio? Pues tengo aquí 2 por cada ¿quién? Por cada molécula de metano, como serían 2 por 2, 4 de carbono. ¿Y cuántos tengo aquí? Pues aquí tengo una molécula de CO2. ¿Hay más carbono en otro sitio? No, todo está aquí, pues tengo 4 de carbono. Muy bien, pues el carbono se conserva. Vamos a ver el hidrógeno. Tendría 6 por 2, 12. Y aquí cuando tengo 6 por 2, 12, correcto, está ajustada. Y aquí de oxígeno cuando tengo 7 por 2, 14. Y aquí tendría 4 por 2, 8. Más 6 de vida en agua, pues 14. Pues evidentemente está bien, ¿vale? Está ajustada, ¿de acuerdo? Y consecuencia de estar ajustada, pues se cumple ¿quién? La ley de conservación de la masa de Lavoisier, o al revés, o como se tiene que cumplir la ley de conservación de la masa de Lavoisier, por eso tiene que estar ajustada, ¿vale? Muy bien. Bueno, importante, vamos a dar alguna serie de consejos para ajustar reacciones químicas. Primero, el proceso que debe seguir para ajustar una reacción química es el siguiente. Primero, escribe la reacción en la forma reactivo y producto, sin importarte de momento mucho los coeficientes estequiométricos ni nada más. ¿Qué es lo que tengo al principio? Que son ¿quién? Los reactivos. ¿Y qué es lo que tengo al final? Los productos. Es decir, que esto lo vamos a ir haciendo paso a paso. Luego en un primer instancia no tengo por qué escribir la ecuación perfectamente ajustada del primer momento, sino simplemente pongo los reactivos y pongo aquí ¿quién? Los productos. Es decir, que yo aquí escribiría simplemente C2H6, el etano, y aquí ¿quién? O2. Y aquí el producto de esa reacción, pues como arde, como hay una combustión, pues sería CO2
Hombre, la fórmula de los compuestos y de los reactivos sí me la tengo que saber, ¿eh? Pero eso ya hemos dicho que daré unos pequeños apuntes al final del tema. Entonces, C2H6 sin poner ¿quién? Los coeficientes estequiométricos, que sería el etano. Aquí ¿quién? O2, sin poner también coeficientes estequiométricos. Y luego aquí ¿quién podría? El CO2, porque yo sé que fruto de cualquier combustión o cualquier reacción de combustión aparece el CO2, el dióxido de carbono y el agua, ¿vale? Pero sin escribir los números 2, 7, 4 y 6, ¿vale? 2, 7, 4 y 6. Muy bien. Luego, observan los átomos de cada tipo que hay en cada lado de la reacción. Claro, cuando yo escribo solamente esto sin poner los coeficientes, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que me doy cuenta que no cuadran los números, porque si yo solo escribo esto sin los coeficientes estequiométricos, aquí yo tendría ¿quién? 2 de ¿quién? 2 de carbono, y aquí tendría yo solo 1 de carbono. Luego a mí no me cuadra, ¿de acuerdo? No me cuadra, ¿vale? Entonces, si hay algún tipo de átomo que no está compensado, añádele coeficiente estequiométrico correspondiente para que el número se iguale. Entonces, como hemos dicho, habría que observar el número, los átomos de cada tipo que hay a cada lado de la reacción. Y si hay algún tipo de átomo que no está compensado, pues se añade el coeficiente estequiométrico correspondiente. Pues por ejemplo aquí estamos viendo que se ha añadido ¿quién? El 2 y ¿quién? Y el 4 para ajustar ¿quién? Para ajustar los carbonos, claro. Porque si yo añado el 2 y el 4, pues vemos que los carbonos están ajustados. Muy bien. En cada caso, en el caso de que haya más de un tipo, pues comienza con el que pertenezca a la partícula más compleja. O sea que ese es un consejo que nos dan siempre, que debemos empezar, hay que comenzar por la partícula más compleja. Por ejemplo, en este caso no empezaríamos con el oxígeno, sino que empezaríamos ajustando ¿quién? El etano, ¿no? Intentando ajustar el etano. Y luego esta que sería más elemental, pues se dejaría para el final, intentar ajustar las partículas del oxígeno. Comprueba si la inclusión de este coeficiente ha descompensado. Claro, porque en el momento en que yo aquí incluyo estos coeficientes, pues resulta que me aparecen otros. Si yo ahora multiplico 2 por 6, 12, pues ya se me descompensa aquí ¿quién? El del hidrógeno, que había solo H2, pues tendré que poner aquí ¿quién? 6. Es decir, que al poner el 2 y el 4, pues tengo que recompensar o tengo que reajustar ¿quién? Otros coeficientes para que esto al final esté ajustado, ¿vale? Este es el procedimiento general que tendremos que hacerlo en general varias veces hasta que consigamos que el número de átomos de cada tipo sea el mismo a ambos lados, ¿vale? Ya veremos algún ejemplo más de esto, un ejemplo más concreto sobre esto, ¿de acuerdo? E incluso algún método más para ajustar reacciones químicas.